Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy es 24 de junio de 2020. La clase del día de hoy es de ciencias naturales. El tema es la fuerza. El objetivo de nuestra clase es experimentar y diferenciar los tipos de fuerza y los efectos de su aplicación sobre las variables físicas de objetos de uso cotidiano y explicar sus conclusiones. La destreza que vamos a desarrollar es experimentar y diferenciar los tipos de fuerza y explicar sus efectos en objetos de uso cotidiano. Les invito a ver el siguiente video. Hoy reconoceremos el concepto común de fuerza. Realizaremos un experimento muy interesante donde se contrastará la noción de fuerza. Y relacionaremos los resultados del experimento con la primera ley de Newton. Hoy venía en el autobús casi dormido en un asiento y de pronto debió frenar y al impulso casi terminó sentado en el suelo. ¿Te has lastimado? No, pero había gente de pie y terminaron todos apretados contra el chofer. ¿Y cuál es tu duda? ¿Recuerdas que la clase pasada la profesora habló de Newton? Venía hacia la escuela algo intrigado con la primera ley. ¿La ley de la inercia? Esa misma. Para cambiarle la velocidad a un objeto, es necesario aplicarle una fuerza. Podríamos decir que un objeto que estaba en reposo permanecerá así a menos que se aplique una fuerza sobre él. ¿Y si estaba en movimiento, seguirá moviéndose a menos que le aplique una fuerza? Exacto. ¿Cuál es el problema? Yo estaba en reposo y según Newton, para moverme hacia adelante tuvo que existir una fuerza. Pero tú no ibas en reposo. Sí, ¿no te he dicho que estaba casi dormido? Puede ser, pero el autobús estaba moviéndose. Las fuerzas no existen solas, sino que son formas en las que los objetos interactúan. Solo si se aplica una fuerza, un objeto podrá cambiar su velocidad. Esto quiere decir que si estaba quieto, empezará a moverse, y si se estaba moviendo, se detendrá. Si la fuerza desaparece y no se aplica una nueva, la velocidad permanecerá constante. Pero si la fuerza se aplica en forma permanente, la velocidad irá aumentando o disminuyendo según el sentido de la fuerza en forma progresiva. En Aula 365 Speedy hay mucho más para aprender y divertirnos. ¡No te lo pierdas! Aula 365. La fuerza. La fuerza es capaz de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un objeto o de producir una deformación en él. Vamos a ver las consecuencias de la aplicación de fuerza. La modificación del movimiento, rapidez o dirección. Vemos un ejemplo, un futbolista que cabecea la pelota en movimiento y desvía la dirección de un tiro al arco. Un caballo que jala una carroza, la cual pasa de su estado de reposo al de movimiento. La modificación de la forma del objeto. Podemos darnos cuenta que un objeto se modifica en un ejemplo cuando una niña amasa plastilina, cuando un carro aplasta una botella de plástico o un niño que se acuesta sobre un colchón. Todos estos objetos obtienen una modificación por medio de la fuerza, modificación del movimiento y deformación del objeto. Podemos darnos cuenta
en un choque entre dos automóviles, puesto que a la vez se modifica la dirección y la rapidez del movimiento y deforma toda la carrocería. Tipos de fuerza. Existen los siguientes tipos de fuerza. Hay dos grupos, la fuerza de contacto y la fuerza de campo o de distancia. En la fuerza de contacto tenemos fuerza normal, fuerza de empuje, fuerza de roce o de fricción, fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es cuando un objeto que está en contacto con una superficie, el peso del objeto ejerce una fuerza hacia abajo, pero esa superficie también ejerce una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario, hacia arriba, sobre el objeto. Esa fuerza que ejerce la superficie se denomina fuerza normal. En cambio, la fuerza de empuje es cuando sostenemos algo en el agua, parece más liviano o porque algunos objetos flotan y otros no. Para responder esta pregunta debemos conocer que cuando se sumerge un sólido en un líquido, existe una fuerza que empuja el objeto hacia arriba. Es la llamada fuerza de empuje. La fuerza de fricción o de roce se clasifica en roce estática, roce cinética, roce en fluidos o velocidad. La de roce estática se opone a que un objeto en reposo inicie el deslizamiento. La fuerza de roce cinética se opone al movimiento de un objeto que ya está en movimiento y la fuerza de roce en fluidos o viscosidad se opone en movimiento de un objeto que está en un fluido. Y por último tenemos la fuerza elástica, que como ya sabemos, ciertos cuerpos tienen la propiedad de ser elásticos. En ellos existe una fuerza elástica que actúa para que vuelvan a su forma original una vez que se deje de aplicar la fuerza que los está deformando. En las fuerzas de campo de distancia existe la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza de gravedad nos indica que la gravedad es una fuerza natural, invisible, que provoca la atracción de los objetos entre sí. La dirección de la atracción de la gravedad es hacia el centro de cada objeto. En cambio, la fuerza eléctrica, toda la materia está compuesta por átomos. Los átomos son la cantidad más pequeña de materia que tiene un cuerpo. Son tan pequeñitos que solo pueden ser vistos con un microscopio especial y muy potente. Y por último, la fuerza magnética es cuando utilizamos los imanes, ya que los imanes son materiales capaces de atraer el hierro, el níquel y el cobalto, o a sustancias compuestas a partir de estos tres metales denominados ferromagnéticos. Bueno, mis niños, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero sea de mucha ayuda para ustedes. Nos vemos en una siguiente clase. Gracias por la atención.